32 entidades. En este federalismo salvaje en que todo mundo gasta y decide con un enorme desperdicio, un enorme abuso en estos vacíos éticos que se expresan cotidianamente en el país. Los fondos, las participaciones que se otorgan en 8 fondos del ramo 33, para hablar de unos, ¿sí?, se muestran como un proceso en el cual esta manera de pensar el país, en el cual se transfirieron responsabilidades y recursos y se vació el centro. Yo uso la figura de un federalismo en el cual el centro se ha convertido en una parte de la periferia nada más y no logra articular. El hecho es que el gasto público se caracteriza por ser insuficiente, por ser inercial, por un porcentaje del PIB que ha disminuido en las últimas 2 décadas. No es transparente, no es ejecutable por las normas y las reglas de operación que se han establecido. Tiene una enorme rigidez, muy poco del recurso es distribuible o programable, con procesos administrativos complejos, poco ágiles y una verticalidad en la cual cada nivel de gobierno ejerce sin reconocer la contraparte estatal o municipal. Es decir, el añejo problema del siglo XX, la insuficiencia de coordinación. Pero pese a su enorme ineficiencia y la enorme reducción en su monto, expresa las relaciones fundamentales de la sociedad mexicana. En ese sentido, reconociendo que hay un problema en el diseño, no de la estructura programática, sino el diseño de la manera como se conciba el país y el papel que le corresponde al Estado, hoy nos encontramos que el otro elemento a considerar es la arquitectura institucional existente. Expresa un presidencialismo que estableció una estructura vertical que contiene 18 secretarías, 34 ramos presupuestales, que por decisión política son autocontenidos, autorreferenciales, incapaces de procesar la transversalidad, porque fueron diseñados desde la posición del poder, que el presidente, desde la Secretaría de Hacienda o Secretaría de Presidencia, años A, concentra el poder en la Secretaría de Hacienda y le da a estos encargados de despacho la posibilidad mínima de administrar sus recursos, con lo cual rompe cualquier posibilidad desde la arquitectura institucional de incorporar la transversalidad, ya sea de género o de derechos humanos. Los datos que tenemos de Coneval, esos más de 6,000 programas que no tienen indicadores de impacto, que tienen problemas de diseño, que hablan de una enorme pulverización del esfuerzo, simplemente nos expresan un diseño para que cada una de las entidades tenga estructuras propias para establecer su visión de poder y su idea de desarrollo. Más aún, la ley de contabilidad, rendición de cuentas, la manera como se comprueba el gasto, la manera como se evalúa, la manera como se registra el gasto devengado, ayer nos decía el representante de Hacienda y el investigador de Flaxo, todo contribuye a detener cualquier proceso de interiorización y de poder asumir los principios básicos que hemos reiterado: universalidad, integralidad, el máximo esfuerzo o la máxima garantía. De tal manera que hoy nos encontramos en una paradoja, que uno de los elementos que más están coaccionando la posibilidad de interiorizar en el presupuesto o en las finanzas públicas o en la idea de desarrollo, los derechos humanos, tiene que ver con el atrapamiento de las trampas, yo le llamo, usando la figura de Octavio Paz, las trampas de la fe, la trampa de la evaluación. Indicadores construidos a la baja, en los cuales no se considera ni la disponibilidad, ni su accesibilidad, ni la calidad, ni la exactibilidad. Indicadores hechos para medir carencias en los más mínimos de los mínimos. Por eso la propuesta es que tenemos que enfrentar esta obsesión de que si un programa tiene una estrategia, tiene una acción o una política, un programa de acción y un indicador, les da una racionalidad virtuosa. Hay que cuestionar que los indicadores han construido esta noción de trabajar y conducir
la visión social en este caso, hacia una visión muy pobre, muy mínima. De ahí la enorme necesidad de revisar los indicadores para forzar ir al máximo, a la máxima garantía, a los niveles más altos, para poder entonces transformar desde la estructura misma de la planeación, la estructura que permita la transversalidad, la interdependencia, la universalidad. Los recortes recientes. La realidad de que, como ayer sostenían y se dijo en la mesa, la enorme erosión del trabajo como el derecho llave para poder abrir la posibilidad de una vida digna, se encuentra atrapada en esta realidad de un país que genera poco empleo y un empleo precario. Ayer se dijo, lo repito, 60% de la población que tiene un empleo formal gana menos de 3 salarios mínimos. Está abajo la línea de bienestar. De tal forma que, sin duda, esto nos pone que esta realidad de un crecimiento normalizado en el estancamiento, que legitima una concentración de riqueza y de poder, que no ha logrado ser interiorizado ni por la población, ni por los instrumentos de la planeación, Plan Nacional de Desarrollo, nos pone en un enorme desafío de tal manera que la agenda va más allá del presupuesto. Pone en tensión que para que haya un presupuesto que implica un pacto social, un pacto político, que recoge las finanzas públicas, se requiere un acuerdo social y político diferente. Asumir que es un asunto solo de tecnicismos o de estructura programática o incluso de indicadores, es desconocer que el ejercicio fundamental del desarrollo es un ejercicio político, de economía política. Termino. Lamentablemente, las propuestas para el próximo año y quinquenio, de un bajo crecimiento que se consolida, de un gasto neto que cada vez se reduce a los mínimos, de una enorme presión por el servicio de la deuda, las participaciones y las pensiones, y una enorme necesidad de reivindicar la política, lo político, la democracia, y poner en tensión el supuesto central, que la agenda de derechos humanos es una agenda que ya se interiorizó a lo largo de todo el país, se convierten en rutas o preguntas necesarias a hacernos a fin de reconocer que a 5 años de la gran reforma del 2011 no ha habido ningún indicador desde mi punto de vista que nos dé los elementos de que hemos consolidado los puntos nodales, los anudamientos necesarios, sociales, políticos, económicos, para convertir la agenda de la dignidad como la agenda del desarrollo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Mario Luis Fuentes, por su muy ilustradora y, cuando menos en lo personal, muy coincidente presentación con lo que varios vemos en esta falta de compromiso presupuestal hacia los derechos humanos. Se me olvidaba al inicio de la presentación de esta mesa comentarle a nuestra audiencia, al auditorio, que estarán pasándose unas papeletas para que puedan ustedes anotar las preguntas que deseen hacer a nuestros ponentes y puedan ser transmitidas por el personal que nos está apoyando a un servidor, para que al término de la presentación del maestro Pablo Llanes podamos interactuar con aquellas dudas o con aquel deseo de profundización de lo que aquí se ha dicho. Si me lo permiten, presentaré a continuación al maestro Pablo Llanes, quien será nuestro segundo ponente en esta mesa. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México
y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta misma casa de estudios. Fue presidente de la Reunión Mundial de Expertos sobre Ciudades, Migración y Pueblos Indígenas, organizada por la Organización de Naciones Unidas y celebrada en la sede de CEPAL en Santiago de Chile. Ha sido consultor de ONU Habitat y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre políticas públicas y pueblos indígenas en ciudades. El maestro Pablo Yanes colaboró 7 años en la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista y entre 1988 y 2012 tuvo diversas y distintas responsabilidades en el campo de la política social en el gobierno del entonces Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México. Fue director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Evalúa DF, y profesor de posgrado en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía. Maestro Yanes, muy bienvenido y muchas gracias por su participación. Bueno, nada más déjenme agregar que yo trabajo en la CEPAL, pues sigue 5 años estoy desempleado. No, a partir del 92, del 2012 trabajo en la CEPAL y actualmente soy el coordinador de investigaciones de la sede subregional. Bueno, muchísimas, ¿sí se escucha, va? Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo felicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al juez por colocar la discusión de temas tan relevantes como el del presupuesto y vincularlo con el enfoque de derechos humanos. Es decir, salir también de una visión reducida del enfoque de derechos y plantear que el enfoque de derechos humanos es transversal, tiene que ver con el conjunto del Estado y no es un adjetivo, sino un sustantivo en la formulación de políticas públicas. Hace más o menos 4 años se organizó una reunión, la CEPAL, el Banco Mundial, el BID y la OCDE, sobre problemas estratégicos de México, y me tocó participar en una de las mesas, y en ese momento estaba planteado el asunto de la nueva oleada de reformas estructurales. Y yo me atreví a plantear que la primera gran reforma estructural que se había planteado era la de derechos humanos, y que así debíamos asumir, que la reforma del 2011 es una reforma estructural, no es simplemente el agregado de un par de elementos que deben considerarse en las políticas, sino una nueva manera de ordenar la acción pública. El artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades en el campo de su competencia de los diferentes niveles de gobierno, dice todas las autoridades, no dice las policías nada más, o los ministerios públicos. El conjunto de las autoridades en el campo de su competencia deben llevar a cabo sus actividades, tienen la obligación de respetar, promover, garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia. Son palabras mayores lo que está establecido en la Constitución, ni más ni menos que en el primer artículo. Esta mirada no es la mirada del artículo 1, es la mirada que debe bañar el conjunto del texto constitucional, porque compete al conjunto de las autoridades trabajar en esta perspectiva. Por eso, la reforma constitucional del 2011 es un muy importante punto de llegada de demandas académicas, políticas, sociales de larga data con respecto a la incorporación del enfoque de derechos humanos en el Estado como columna vertebral. Recordemos que este fue un proceso muy complejo en el caso de México, la manera como se fue aclimatando en el país la pertinencia y la relevancia y la legitimidad del enfoque de derechos no fue fácil, fue un proceso muy complejo, muy duro, con muchos adversarios y obstáculos, y finalmente se concreta
en esta reforma, que es una reforma sin lugar a dudas de enorme trascendencia, pero es también un punto de partida nuevo para reconvertir el diseño de la acción pública, su implementación y los modelos institucionales desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces yo creo que debiéramos asumirla como una reforma estructural, y como una reforma estructural cuya implementación en un enorme campo de espacios y de ámbitos sigue pendiente o es sumamente pequeña e inercial, pero otorga una perspectiva conceptual sólida, rica, de enormes implicaciones. Y creo que es hora de hacerse cargo de esas implicaciones y de que esos conceptos estén plasmados en el texto constitucional, en particular en su artículo primero. A mí desde hace tiempo me ha venido preocupando mucho el riesgo de que el enfoque de derechos humanos se convierta simplemente en un elemento de carácter discursivo, retórico, carente de sustancia, en el que cualquier cosa es un derecho y los derechos son cualquier cosa. Me parece que recuperar, preservar, cautelar el rigor en el enfoque de derechos es absolutamente fundamental. Porque si no, a lo que le llamábamos antes beneficio, ahora le llamamos derecho. Pero no es lo mismo. El rigor en defender este concepto es fundamental, porque miren, hay una tendencia demasiado fuerte en el discurso público a convertir conceptos duros en recursos retóricos. Yo cuando les comentaba ahí a mis alumnos aquí, además gracias por la invitación de María Luisa a poder compartir con ellos, impartiendo una clase, cuando a mí me tocó ser director del Consejo de Evaluación de la ciudad, pues a mí me llamaba mucho la atención que yo no encontré, no sé si ustedes conozcan alguno, un funcionario público o funcionaria que no defendiera que su política y su programa tenía enfoque de derechos, era integral, participativa, con perspectiva de género. Algunos le empezaron a agregar que contribuía a combatir el cambio climático. Y yo decía, caramba, pero si todo está tan bien, ¿por qué los indicadores nos están arrojando resultados diferentes? Pues es esta cosa de convertir conceptos que deben transformar prácticas en simplemente recursos discursivos. Entonces yo creo que un primer elemento central para mantener el enfoque de derechos es preservar el rigor y hacerse cargo de las implicaciones. No es simplemente un cambio de palabras, es un cambio de perspectiva, incorporar el enfoque de derechos. En ese sentido, además, creo que el debate sobre el enfoque de derechos y los textos constitucionales viene a darse en un momento muy interesante, porque este es el eje a partir del cual está construido el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Y entonces va a venir un debate muy fuerte en esta perspectiva, y déjenme compartirles uno de los artículos que están en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que va a empezar a debatir la Asamblea Constituyente, que creo que viene bastante al caso para el motivo de esta reunión. Dice uno de los artículos que el objetivo de la política fiscal es dotar de los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, esa es una mirada nueva, una mirada de cuál es el propósito fundamental de la política fiscal. En el caso de la Constitución que se va a poner a discusión, se está planteando que en materia fiscal, la fiscalidad tiene por propósito captar los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos. Me parece que es un punto de partida interesante que va a permitir enriquecer los debates y discusiones al respecto en México, y me atrevo a decir que en América Latina. Ahora, me gustaría hacer algunas precisiones conceptuales. Me parece que cuando hablemos del enfoque de derechos humanos, tenemos que hablar de un sistema de garantías y de medios. Los derechos son una garantía explícita que debe ser exigible, y debe haber creciente y de manera progresiva los medios suficientes para hacerlos realizables. Si estos elementos no están presentes, si no está presente la garantía, si no está el procedimiento de exigibilidad,
y no están considerados los recursos suficientes para materializar dichas garantías, estamos hablando de un cuasiderecho, pero no estamos hablando en sentido riguroso de un derecho. Entonces, por eso no solo podemos hablar del qué, tenemos que hablar del cómo y del con qué. Y es momento de incorporar estas dimensiones en el análisis de las políticas públicas. Segundo, recordar que desde el enfoque de derechos humanos, y aquí me gusta subrayar lo que se llaman las reglas de Maastricht, en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, establecen que los estados, no solo los gobiernos, los estados tienen una doble obligación. Tienen obligaciones de conducta y obligaciones de resultados. Y me parece que esta también es una mirada metodológica muy fuerte que permite una mejor valoración, diseño de las políticas y valoración de sus resultados. ¿Qué quiere decir obligaciones de conducta? Quiere decir esencialmente que los estados deben desarrollar el conjunto de intervenciones respetando, promoviendo y garantizando los derechos humanos. Pero lo importante no es como las Olimpiadas de que solo importa competir, no, aquí importa tener resultados. No se trata solo que el Estado diga, bueno, es que yo hice todo el esfuerzo que pude, pero pues no están saliendo las cosas. No, las reglas de Maastricht obligan a la obtención de resultados. Es decir, los gobiernos, no solo los estados, no solo tienen que conducirse conforme al enfoque de derechos, sino que deben ser también eficaces desde este objetivo. No es simplemente una perspectiva filosófica voluntarista, sino una perspectiva que demanda y exige resultados. El tercer punto que me parece importante subrayar es que el enfoque de derechos humanos es indisociable del principio de progresividad. Y por eso se necesitan establecer criterios para evaluar si efectivamente hay un proceso hacia la progresividad o no. Y déjenme matizar aquí algo que me parece relevante, que es que frecuentemente se confunde progresividad con incrementalismo, y no son lo mismo. A mí me tocaba ver muchas cuando estaba en las evaluaciones de los programas sociales de la ciudad, que si pasaban de 300 becas a 325, decían que había progresividad. No, allá hay incrementalismo. La progresividad es el grado en el cual te acercas al máximo posible